Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva conferencia virtual del Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables de la Ruiz de Montoya. El tema de hoy es autocuidado y cuidado de los equipos, y tenemos el placer de que nos acompañe para esta conferencia María Julia Ollague. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, psicoterapeuta de adultos y jóvenes, conciliador extrajudicial, consultor en diseño de políticas públicas en salud mental y en promoción de los enfoques de género, resiliencia y derechos de niños, niñas y adolescentes, con experiencia en propuestas de prevención y atención de problemas psicosociales de la infancia, como el maltrato y la violencia sexual en CEDAP, coordinadora de dinámicas de grupo y grupos operativos para la intervención con jóvenes, profesionales de salud, líderes comunitarios y organizaciones sociales, y supervisora de psicoanálisis extendido en intercambio. Le damos la bienvenida a María Julia para abordar este tema que es central para todas las personas que atienden a otras personas, que trabajan con otros y que se acercan a personas en situación de vulnerabilidad y que necesitan pensar en su autocuidado y el cuidado de los equipos con los que trabajan, ¿no? Muchas gracias, María Julia, por estar hoy día con nosotros. Antes de darte la palabra, solo quiero recordarles que en la parte inferior de su pantalla, al lado de donde están los participantes, hay un botón que se llama preguntas y respuestas. Las preguntas que tengan para María Julia las haremos llegar al final de la conferencia. Pónganlas, por favor, en esta, en este espacio de preguntas y respuestas. Por allí las vamos a responder. Bien, buenas noches, María Julia, y bienvenida. Muchas gracias, Dafne, y muchas gracias también a la Universidad Ruiz de Montoya y al Instituto de Protección del Menor por esta invitación y por la oportunidad de poder conversar con todas las personas que están asistiendo y que se han interesado en este tema, que vamos a poder dialogar hacia el final de la sesión, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, ¿no? Este tema. Eh, Vamos a esperar un ratito. Ahí está, que puedan poner la presentación. Muy bien. Esta conferencia se llama Autocuidado y Cuidado de los Equipos, y a lo largo de ella justamente vamos a ver cómo estas dos tareas, tanto la del autocuidado como la del cuidado de los otros, es sumamente importante y son aspectos complementarios, totalmente complementarios, ¿sí? Entonces, a ver, sigamos con la siguiente. A ver, un ratito voy a minimizar acá. Ya, ahora sí. Bueno, una primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué tenemos que cuidarnos y cuidar a los otros? ¿De dónde sale eso? ¿No? Y bueno, es importante pues retomar eh, esto que sabemos todos, y es que los seres humanos somos seres sociables y además iniciamos la vida siendo muy vulnerables. Somos de los seres vivos, ¿no? Los más vulnerables al nacer y los que más nos demoramos en desarrollar fortalezas de autonomía. Entonces, el cuidado de esta manera se convierte en algo esencial para la vida, ¿no? Nuestro desarrollo humano es muy largo, es un proceso muy largo, y a través de ese proceso no solamente es importante que seamos cuidados de una manera adecuada, sino que también a través de esa manera nosotros vamos a ir aprendiendo a cuidarnos y a cuidar a otros. Es decir, la experiencia de ser cuidado va a favorecer que desarrollemos esa capacidad, esa habilidad nosotros mismos con los demás. Entonces, por eso es que es un tema tan importante, ¿no? A tener en cuenta. La otra cosa importante es que el cuidado es un tema, sí, es verdad que es un tema individual, pero también y básicamente es un tema relacional, ¿no? Con los otros,
Y también es un tema, dice aquí, social y comunitario. ¿Por qué? Porque las sociedades y las organizaciones de las sociedades siempre desarrollan diversas estrategias de cuidado, tanto a nivel público, ¿no? De parte del Estado, como a nivel privado. Y esto nos hace recordar o nos puede hacer recordar algo que decía Barudi. Ahora más adelante vamos a conversar un poquito más de quién es Barudi, ¿no? Eh, Él decía, el cuidado y la protección no son un regalo, ¿no? El cuidado y la protección son un esfuerzo y son un esfuerzo colectivo que tenemos que ir construyendo a favor de la sociedad, a favor de los grupos humanos, a favor de cada uno de los grupos etarios, ¿no? Desde la infancia hasta la adultez mayor. Entonces, en ese sentido, implica un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo, y por eso es que es tan importante haber vivido experiencias de cuidado para poder desarrollar este esfuerzo mucho mejor, ¿no? Todas las sociedades tienen, unas más por supuesto que otras, ¿no? Experiencias y proyectos que se dirigen a cuidar o a atender a población especialmente vulnerable. Es una opción, ¿no? Algunas veces institucional, otras veces es una opción más personal, pero como fuera, es una opción. Y en ese sentido, hay que pensar no solamente en cómo lo hacemos mejor, sino también cómo en ese proceso de cuidar a los otros, nosotros aprendemos también a cuidarnos. Eh, ¿Por qué? Porque muchas investigaciones han mostrado cómo las personas que tienen esta tarea pueden verse afectadas a lo largo del tiempo, afectadas en su salud física o en su salud emocional, ¿no? Y pueden desarrollar lo que inicialmente se llamó el burnout o el síndrome de quemado, y que otras instituciones más en castellano le llaman el síndrome de agotamiento profesional, ¿no? Entonces, de eso es que vamos a conversar en esta conferencia, ¿no? Y yo quería llamar un poquito la atención en estos dibujos que aparecen acá, ¿no? Bueno, creo que el primero es muy elocuente acerca de cómo el cuidado de la vida se da desde sus inicios, ¿no? Y es un cuidado que tiene que ver con los aspectos físicos y emocionales, ¿no? El desarrollo de ambos aspectos es crucial para un desarrollo integral de las personas. Y eso implica que los padres, la familia, luego la escuela, los profesores o otras instituciones de la comunidad, ¿no? La iglesia, podamos desarrollar todos los aspectos importantes de la cultura a través del cuidado, por ejemplo, de los niños, de los adolescentes, ¿no? Entonces tenemos en la segunda imagen un papá, ¿no? Cada vez hay más papás que cuidan cercanamente a sus hijos, ¿no? Eso es un cambio histórico, ¿no? Transgeneracional, que es sumamente importante, ¿no? Y que nosotros podemos imaginarnos muchas cosas a través de esa imagen, ¿no? Podemos imaginarnos que está leyendo un cuento para sus niños, ¿no? También podríamos imaginarnos que es una familia religiosa y está leyendo la Biblia. También nos podemos imaginar que es un papá, ¿no? Que recoge los intereses de sus hijos, y entonces si los niños, ustedes saben que hay toda una etapa del desarrollo en la cual los niños están especialmente interesados, ¿no? En saberlo todo y hacen muchas preguntas. Entonces, buscar esos temas, buscar información, leer con ellos, comentar con ellos, ¿no? Si se trata de los viajes espaciales o si se trata de los dinosaurios, no importa. La idea es un espacio de diálogo,
¿no? Que se lleve a cabo con una escucha adecuada, con un respeto, ¿no? Considerando lo que los niños tienen que decir también, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de un conjunto que tiene que ver con el cuidado. Entonces, vamos a entrar, esta es una introducción, ¿no? Para ubicarnos un poquito en el tema, y vamos a entrar ahora a ver la siguiente idea, ¿no? Que también es de Jorge Barudi, ¿no? Y ahora sí les puedo comentar que Jorge Barudi siempre ha trabajado a favor de la infancia. Él es chileno y desde hace muchísimos años migró a Europa y ha trabajado mucho en Bélgica en programas de atención a niños, niñas y adolescentes, y en las problemáticas de maltrato infantil, de abuso sexual infantil, y ha desarrollado muchas propuestas, ¿no? de intervención, de prevención y de intervención, y ha trabajado mucho este tema. Entonces Jorge Barudi nos dice, eh, bueno, ¿por qué hay que cuidar también a los que cuidan? Es decir, a todas esas personas que, como decíamos, están comprometidas, ¿no? Con un trabajo, con los grupos más vulnerables. Eh, y da 4 razones, las vamos a ir comentando, ¿no? La primera razón que menciona Barudi es que el síndrome de agotamiento profesional, que habíamos mencionado, produce sufrimiento. Las personas que atienden y empiezan a verse afectados física y emocionalmente, ¿no? Sufren. Entonces, Barudi dice, en ningún caso es aceptable, ¿no? Que las personas sufran. Y más aún cuando se trata de personas que están poniendo todo de sí, ¿no? Para poder contribuir al mejor desarrollo de los demás, ¿no? Entonces, no es aceptable que se produzca este sufrimiento y hay que encontrar estrategias para enfrentar esta problemática. En segundo lugar, dice Barudi, eh, en general se ha visto que las personas profesionales o promotores o religiosos, ¿no? que optan por esta tarea, eh, bueno, tienen una sensibilidad, ¿no? especial, una conciencia que los lleva a realizar este trabajo. Y hay que cuidar esa sensibilidad, ¿no? La sensibilidad también se puede ver afectada, vamos a ver más adelante que uno de los síntomas del síndrome de agotamiento profesional es la despersonalización y la pérdida de motivación, ¿no? Entonces lo vamos a ver con un poco más de calma. Entonces, en esos casos, la sensibilidad se ve opacada, ¿no? Y ya no está presente como una motivación para ese trabajo. A ver, vamos a ver la siguiente para ver las otras 2 razones que nos plantea Barudi. La tercera razón es que generalmente estos profesionales y cuidadores, vamos a decir, ¿no? Se han capacitado durante mucho tiempo, ¿no? Y eso ha significado toda una inversión que no solamente la podemos ver desde el punto de vista económico, también es una inversión de tiempo, tiempo de capacitación, de experiencia, ¿no? Es una inversión de energía, energía personal y también de energía institucional cuando la persona es parte de un equipo, de una institución, ¿no? Entonces, hay que cuidar también todo eso, ¿no? No se puede perder toda esa inversión de tanto tiempo, ¿no? Y finalmente, lo otro que dice Barudi es que no es tan fácil decir que podemos prevenir este síndrome de agotamiento profesional para evitar que ocurra. En general, cualquier persona sensible y comprometida, ¿no? De alguna manera va a sentir el efecto, ¿no? de las problemáticas difíciles que atiende. Entonces, evitarlo al 100% no es posible, dice Barudi, ¿no? Y bueno,
De alguna manera nosotros también lo vamos corroborando en nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces dice, es importante desarrollar estrategias, ¿no? Desarrollar estrategias para irnos cuidando y eso significa ir enfrentando de la mejor manera posible la aparición, ¿no? De algunos síntomas, de algunos efectos que por ahí se van mostrando, ¿no? A lo largo de toda la intervención. Esto no es algo que se hace una sola vez, sino que permanentemente tenemos que estar en esta tarea de cuidarnos y de cuidar a los otros con los cuales estamos compartiendo esta propuesta, este trabajo, que generalmente podrían ser equipos de trabajo, ¿no? Vamos a desarrollar todo este tema a lo largo de esta sesión. Ahora vamos a pasar a definir un poquito primero de qué se trata, ¿no? El síndrome de agotamiento profesional. Aquí hay muchas cosas que decir, pero no nos vamos digamos, a detener tanto en esto, sino en una definición más general, porque lo que a ustedes, supongo, les interesa más hoy día es entrar a las estrategias de cuidado y de autocuidado. Pero sin embargo es importante mencionar que hay como dos grupos, ¿no? Dos grupos de definiciones en lo que se encuentra. Eh, el primer grupo, ¿no? Generalmente habla de síndrome de burnout o de síndrome de agotamiento profesional y se refiere a los efectos de un proceso, ¿sí? De un proceso. O sea, que es algo que va apareciendo con el tiempo, ¿no? Acompañando de pronto la tarea que vamos realizando de trabajar con otros que sufren, ¿no? De atender a personas vulnerables. Entonces, no es de un día para otro, ¿no? Es algo progresivo, como dice acá, ¿no? Pero hay otro grupo de definiciones que también son válidas, ¿no? Y también son muy importantes porque ocurren también, que tienen otras denominaciones. Por ejemplo, dice, ¿no? Fatiga por compasión, ¿no? O sea, el verse afectados y agotados, ¿no? Por este sentimiento de compasión hacia los otros, ¿no? También se le llama desgaste por empatía, es decir, la empatía, la solidaridad, ¿no? Puesta en la escucha y en la ayuda, nos desgastan física y emocionalmente, ¿no? También se le ha llamado traumatización vicaria porque se ha visto que cumple algunos requisitos de lo que digamos, científicamente nos ayuda a definir lo que es un trauma, ¿no? Y entonces, en este grupo de definiciones, eh, las explicaciones van más por el lado de que no necesariamente siempre esto se produce por efecto de un proceso largo, sino que puede ser también por procesos muy cortos. Es decir, que yo tenga que de pronto atender algunos casos que nunca he atendido y esté en contacto intensivo con algunas problemáticas, no tiene que pasar mucho tiempo para que de repente yo desarrolle una traumatización vicaria. Es decir, es algo así, vamos a decirlo en palabras simples, como si fuera como un contagio del trauma. ¿Sí? La persona que ha sufrido un trauma, por ejemplo, por efecto de algún hecho de violencia, ¿no? De alguna manera me traslada esa vivencia traumática, ¿sí? Entonces, en ambos casos hay que trabajar en intervenciones y estrategias. Entonces, de repente como que yo me voy a centrar un poco más en el primer grupo de definiciones, ¿no? Pero ambos, sabemos que ambos pueden estar presentes en cualquier momento. Vamos entonces a definir en la siguiente y a ver un poquito cómo surgió el tema del burnout, ¿no? Ya desde los años 1974, la década del 70, ¿no? Es autor especialista Freudenberger
tenía un trabajo con adictos en una clínica, y entonces él empieza a observar y a darse cuenta de este proceso, ¿no?, de agotamiento que sufría no solo él mismo, sino muchos de sus colaboradores profesionales, ¿no? Y no solamente era un agotamiento, sino surgía como una especie de desánimo, de decepción por lo que estaban haciendo, ¿no? El compromiso ya no era igual, ¿no? Había una pérdida de interés, ¿no?, por el trabajo que estaban realizando, ¿no? Y todo eso hace que se vaya deteriorando la atención de calidad que se prestaba a la población, ¿no? Entonces ya él empieza a estudiar un poco más y a profundizar en esta problemática. Y luego se fue viendo que esto no solamente afecta pues a los profesionales que trabajan en clínicas, por ejemplo, de salud mental, ¿no?, sino también en la comunidad, ¿no? Por eso acá está mencionado, ¿no?, otro tipo de profesionales de campo, voluntarios, promotores de la comunidad, ¿no?, que no son profesionales, son personas comprometidas con el trabajo de su comunidad, religiosos y religiosas, y otras personas X que podrían estar realizando, digamos, esta función asistencial, ¿no? Esos fueron los orígenes de, de, de de la identificación de este síndrome. Posteriormente, vamos a ver la siguiente, en el año 81, más o menos, dos autores, Maslas y Jackson, recogiendo todas estas investigaciones, identifican claramente los tres componentes. Dicen, para hablar de síndrome de burnout, tienen que estar presentes estos tres componentes. En primer lugar, ese agotamiento emocional, ¿no? Esa sensación que le faltan energías, ¿no?, que se han agotado sus energías, que tienen ganas de salirse de lo que están haciendo, de que ya no pueden más con esta tarea. Ese es uno de los componentes. El segundo componente, como les decía al inicio, es el sentimiento de despersonalización. Es decir, empezar a tratar a la población o a los pacientes o a la gente con la que normalmente trabajan de manera deshumanizada. ¿Y eso qué significa? Significa que pierden empatía, ¿no?, que se endurecen en su trato, ¿no? Y yo recuerdo que una compañera, colega, este, de trabajo social, ¿no? Ella contaba que siempre tenía una imagen de una colega suya, trabajadora social de un tiempo atrás, ¿no?, que atendía, no recuerdo ahorita en qué institución es que atendía, pero que poco a poco se fue, digamos, despersonalizando tanto que empezó a atender casi sin mirar a las personas, ¿no? No las miraba, a veces incluso dice, llegó a tener hasta una revista en sus faldas que iba hojeando mientras la persona hablaba, ¿no? Creo que es un caso bastante extremo, ¿no? No todos llegan a ese extremo, gracias a Dios, pero es un caso bastante extremo de cómo se puede llegar a esta despersonalización. En realidad, es es una defensa de la mente frente al sufrimiento, ¿no? Pero el hecho es de que los afectados son las personas que vienen a ser escuchadas, a ser ayudadas. Y el tercer componente es la falta de realización personal. Es decir, si al inicio estos profesionales o estos promotores o estas personas tenían una alta motivación para realizar este tipo de tarea, conforme va pasando el tiempo, pierden ese deseo, esa motivación, y empiezan a pensar que de repente no sirve de mucho, que no pueden ayudar lo suficiente, ¿no? Que capaz su trabajo profesional no vale tanto, ¿no? Que no ven logros en el desarrollo del trabajo que hacen, etcétera.
Entonces, estos tres componentes, agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal, ¿no? Son como que los tres componentes que definen el síndrome de burnout. Pasamos a la siguiente, para añadir que más cercanamente a nuestras épocas, ¿no? Otro autor, Eduardo Casabat, en el año 2001, ¿no? Continúa estudiando este problema y ratifica de alguna manera, ¿no? Lo que ya se había venido diciendo. Sobre todo el tema del carácter progresivo del burnout, es decir, que va apareciendo a lo largo de un proceso un poco largo, ¿no? Y él hace esa diferencia clara con el otro grupo de definiciones que yo les estaba comentando, ¿no? Con las otras experiencias que pueden generar trauma. Y la segunda cosa que él ratifica y enfatiza es que esto se da de manera especial, ¿no? En aquellos que están en contacto directo, ¿no? Muy intenso con personas que sufren. Esa es una característica fundamental y ahora vamos a ver por qué. Porque no es lo mismo el burnout, ¿no? De otro tipo de problemáticas como el estrés laboral, por ejemplo, o lo que antiguamente se llamaba surmenage, creo, me parece recordar, hace muchos años. Entonces vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Bueno, aquí hay dos definiciones más, perdón, que se me estaban escapando, ¿no? Que son más recientes también. Mi mismo Barudi, ¿no? Que él tiene en castellano estas dos denominaciones, ¿no? Síndrome de tensión y agotamiento profesional o burnout and stress syndrome. Y también tenemos la definición del Centro de Desarrollo y Asesoría Psicosocial, CEDAP, que a partir de su trabajo con la infancia y la adolescencia, en muchos temas también de violencia y de maltrato infantil, lo define como un proceso de agotamiento también emocional y físico, ¿no? Que se produce en profesionales, pero también dice en otros operadores, como hemos venido diciendo, que atienden personas afectadas por problemáticas graves, de fuerte carga emocional, ¿no? Casi siempre tienen que ver con violencia, pero pueden ser también enfermedades terminales, por ejemplo, ¿no? Todo esto va generando un proceso que es vivido por estas personas que atienden como una demanda excesiva que los rebasa, ¿no? Los rebasa y afecta su capacidad de atender, su rendimiento y la calidad de lo que ofrecen. Entonces, como ustedes verán, es una definición que de alguna manera está englobando, resumiendo estas otras características que ya estábamos comentando, ¿no? Pero es un poco para estar un poco al día de cómo se ve. Eh, Nosotros hemos hablado de tres componentes principales que definen este síndrome, ¿verdad? Sin embargo, hay otras manifestaciones complementarias. Entonces vamos a verlas, ¿no? También, ¿no? Que podemos llamar síntomas, ¿no? Del burnout, y que tienen que ver con varias áreas de la persona. Entonces, por ejemplo, un primer grupo tiene que ver con aspectos psicosomáticos. ¿Qué es lo psicosomático? ¿No? Tiene que ver con hasta qué punto las vivencias emocionales, afectivas, interiores de las personas afectan de tal manera que se traducen en problemas de salud física. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Diversos dolores, ¿no? La persona puede presentar dolores de estómago recurrentes, dolores de cabeza, incluso dolores musculares que no había tenido anteriormente, ¿no? Tos, ¿no? Uno diría, bueno, tos, ¿qué tiene que ver, no? La tos está asociada más a cuestiones respiratorias, pero no, la tos como un síntoma de descarga, ¿no? Fatiga,
sudoración de las manos también, ¿no? Incluso llegar a tener problemas cardiovasculares y respiratorios, ¿no? También problemas para dormir y pérdida del apetito o, por el contrario, ¿no? Comer en exceso, esta ansiedad, ¿no? Que se calma a través de la comida. Entonces, este es como un primer grupo de síntomas psicosomáticos. Luego hay otro grupo de síntomas que tienen que ver más con los aspectos emocionales, más claramente con los aspectos emocionales, ¿no? Síntomas de depresión en distintos niveles también se pueden presentar, ¿no? Dejar de disfrutar de las cosas que, bueno, que antes eran lindas y de las cuales uno podía gozar, ¿no? Sentimientos de irritabilidad o conductas de irritabilidad, ¿no? Aislamiento de la persona, imágenes intrusivas o flashback. ¿Qué quiere decir esto? El flashback son estas imágenes de recuerdos, de cosas, de las mismas cosas que uno atiende a veces, ¿no? De los casos, de las problemáticas, de lo que nos han contado, del sufrimiento del otro. Entonces, como que de pronto estamos en cualquier otra situación o más tranquilos y aparecen, ¿no? Aparecen estas imágenes, por eso de manera intrusiva, ¿no? Porque se cuelan en nuestra vida cotidiana, vamos a decirlo así, ¿no? También hay otras manifestaciones que tienen que ver con como perder algunas de nuestras necesidades psicológicas, por ejemplo, perder seguridad, ¿no? Perder autoestima, perder sentimiento de intimidad, ¿no? Sentir que estamos perdiendo el control de las cosas que hacemos, eh, incluso hasta sentir que las cosas ya no tienen sentido y que ese marco de referencia tan claro que antes teníamos y que nos servía de motivación empieza a fallar, ¿no? Y se puede llegar hasta tener comportamientos adictivos, incluido el trabajo como una posible adicción, ¿no? Entonces es este trabajo compulsivo de no parar y no parar, ¿no? Y que muchas veces también es una defensa para no pensar, ¿no? Entonces hay que atenderlo adecuadamente. Luego hay dos grupos más de manifestaciones, vamos a verlas en la otra. Eh, en algunas personas afecta su entorno o sus entornos más cercanos, que pueden ser sus vínculos más cercanos, la familia, las amistades, sus mismos equipos de trabajo, ¿no? ¿Y qué tipo de manifestaciones se observan ahí? Bueno, sufren las relaciones interpersonales, ¿no? Lo que antes de repente fluía, como dicen, ¿no? Empiezan a haber conflictos, ¿no? Dificultades, problemas de comunicación, ¿no? También endurecimiento, de pronto te contesto mal frente a algo que no ameritaba para nada, ¿no? También con la familia, ¿no? También irritabilidad e impaciencia, como antes habíamos visto, pero acá en todo caso está focalizada en estos grupos principalmente, ¿no? Eh, y esto puede llegar incluso en algunos casos a la separación de las parejas, el divorcio, ¿no? Porque afecta profundamente a la familia, ¿no? Y a que los niños también, o los hijos en general, puedan presentar dificultades en su desarrollo, ¿no? Y el cuarto grupo tiene que ver con el espacio laboral, ¿no? El espacio laboral y la tarea propiamente dicha, ¿no? Entonces, esto es lo que antes habíamos estado viendo, como todo lo que tiene que ver con el rol que realizamos, ¿no? Esta falta de sentido, ¿no? El sentir que no ayudamos, ¿no? Que empezamos a faltar, por ejemplo, a las actividades que tenemos, ¿no? Y podemos llegar incluso a abandonar el trabajo, renunciar al trabajo, ¿no? Y otra cosa que se observa también es que la gente empieza a hacer en su horario laboral o en su horario que debería dedicarse, ¿no? A estas tareas, empieza a hacer otras cosas,
¿no? También como una defensa. No se justifica, pero estamos como tratando de entender qué hay detrás, ¿no? Es una defensa frente al sufrimiento, ¿no? Y el deterioro de la calidad de la atención, que es una de las principales manifestaciones, porque, digamos, encima, digamos, de la carga y de la problemática que la gente trae, ¿no? Al servicio que nosotros prestamos, eh, reciben, ¿no? Un maltrato, ¿no? Entonces es como una doble carga para ellos y por eso es que es tan grave, ¿no? Y hay que ayudar a las personas en esta labor. ¿Podemos seguir? Bueno, entonces, retomando lo que habíamos dicho hace un rato, el principal factor que genera, vamos a entrar a ver varios factores de riesgo, pero este es el principal factor que genera esta problemática. ¿Y cuál es? El tipo de servicio que realizamos y el tipo de población a la que atendemos. Es decir, siempre tiene que ver con atender a otros y siempre tiene que ver que son otros que sufren por alguna razón. Como decíamos, sea enfermedades físicas, ¿no? Terminales, graves o problemáticas emocionales de distinto tipo. Aquí en este dibujito de abajo, ustedes pueden ver a una persona así como agotada, que le sale humo de la cabeza. Eso no sería entonces el síndrome de agotamiento profesional. Eso sería más que nada lo que sería un estrés laboral, ¿no? De pronto hay mucha recarga de trabajo y resulta que en vez de trabajar, pues, mis 8 horas, que ahora no se cumplen mucho, pero 9 o 10, ¿no? La gente empieza a trabajar mucho más y amanecerse y etcétera, ¿no? Cosa que ya podría ser, ¿no? Justificable en algún determinado momento muy especial, pero cuando eso empieza a ser parte de una práctica permanente, ¿no? De su intervención, entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Pero eso es estrés laboral, ¿no? Es una problemática diferente porque en este tipo de estrés laboral no necesariamente hay un trabajo de atención a personas que sufren. Entonces, esa es una diferencia, por ejemplo, bien importante entre el síndrome de burnout y el estrés laboral. Pasamos a la siguiente. Entonces, vamos a ver los factores de riesgo. ¿Por qué hablamos de factores de riesgo y no de causas? Aquí también vale la pena detenerse un ratito, ¿no? Cuando hablamos de causas, muchas veces las personas tienden a ubicarse en una determinada cosa, ¿no? Entonces, causa, efecto. Y realmente las problemáticas humanas ya está bastante estudiado que no funcionan de esa manera. Eh, Generalmente hay un conjunto de factores en interjuego, ¿no? Que generan las problemáticas, ¿no? Entonces, por eso acá se habla de etiología múltiple, ¿no? Pero vamos a ver directamente acá, vamos a mirar, ¿no? Algunos grupos de factores, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, factores personales, ¿no? La historia que uno trae es muy importante, ¿no? Qué personalidad tengo, con qué características, de pronto he vivido en mi historia personal experiencias de violencia o otras experiencias de cuidado de familiares en estado grave, ¿no? Cuando no me tocaba, ¿no? De manera de repente muy temprana, ¿no? Cuando era todavía niña o niño, y todas esas cosas no las he procesado suficientemente y de pronto frente a la atención de otras personas vulnerables, todo eso se revuelve dentro de mí, ¿no? Y de pronto empiezo a verme afectado, ¿no? Entonces esos son factores que vienen conmigo, de mi desarrollo personal. Y junto con eso viene lo familiar también, ¿no? Porque finalmente las experiencias que he vivido tienen que ver con mi familia,
¿no? Pero puedo haber vivido también experiencias de violencia familiar o pérdidas tempranas del padre, de la madre, ¿no? O que mi familia no haya sido una familia muy sostenedora, muy contenedora, ¿no? De pocos vínculos afectivos. Entonces, de pronto me cuesta sostener, acompañar, es decir, desarrollar esas habilidades necesarias para el trabajo con los otros, ¿no? También hay otros factores como más socioculturales, ¿no? A veces las situaciones de crisis, crisis social, económica, política, las migraciones de las familias, ¿no? Todo eso, la falta de redes de soporte en la comunidad, ¿no? Todos esos son factores que le suman, ¿no? Por ejemplo, el que yo haga un trabajo muy solitario. Ahorita vamos a pasar a ver la importancia de los equipos, ¿no? El trabajo solitario también es un factor de riesgo porque no tengo con quién compartir, quién me escuche, ¿no? Con quién conversar sobre estas cosas. Y el otro grupo de factores de riesgo tiene que ver más con lo institucional, ¿no? Es decir, cuando las instituciones no reconocen la existencia de este problema y por lo tanto me sobreexigen, ¿no? Puede ser una institución como una ONG, por ejemplo, que se dedica a hacer un trabajo de intervención en la comunidad con niños, con adolescentes, pero también puede ser una comunidad religiosa, ¿no? Que tiene una tarea especialmente llevada a cabo, por ejemplo, a nivel de colegios o con grupos de mujeres, ¿no? En fin, distintas poblaciones, ¿no? Pero de pronto no hay mucha conciencia de cómo esto nos puede afectar y entonces hay como una sobreexigencia de que hagamos nuestra tarea y no hay una mirada tan clara de que de repente estamos siendo afectados, ¿no? También a veces cuando el clima institucional es un poco conflictivo o tenso, o cuando hay autoridades un poco autoritarias, ¿no? También todos estos pueden ser factores que le suman, pues, le suman a los personales, a la historia de nuestra familia, van sumando y van volviéndonos más vulnerables a la tarea que queremos realizar. La siguiente. Eh, Barudi, en ese sentido, porque estamos hablando ahorita de las instituciones, nos dice algo que es sumamente importante. Barudi dice, si las instituciones quieren desarrollar programas de atención para poblaciones vulnerables, ¿no? El éxito o la eficacia de sus programas de atención tiene que ver con qué. Tiene que ver primero con el compromiso de los profesionales que van a atender ahí, evidentemente. Pero este compromiso de los profesionales, como ya hemos visto, tiene que ser debidamente cuidado. Y para eso la institución se tiene que comprometer y reconocer que existe este problema. Y entonces vamos a pasar a ver algunas estrategias, ¿no? De cuidado, de autocuidado, de cuidado institucional, ¿no? Vamos a ir viendo por algunas áreas. Entonces, de todas maneras, nos tenemos que plantear, o sea, mirar en un espejo como esta niña, ¿no? Y decir, bueno, ¿yo cómo me puedo cuidar? ¿No? Entonces, el nivel personal es importante. Y ahí hay que cuidar nuestra, acá dice la salud mental, pero la salud en general, ¿no? Nuestra salud integral. Y eso pasa por algunas recomendaciones que se han visto y que se han ido trabajando por distintos grupos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene este tipo de trabajo, es importante irse evaluando, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo esto me va afectando o no? ¿Cuán motivada sigo para realizar ese trabajo? Etcétera, ¿no? Y verse positivamente, ¿no? Ver este trabajo que uno hace positivamente y no dejarse invadir por lo que se llama el diálogo interno pesimista, ¿no? Cuando yo empiezo con el tema de que esto no sirve para nada, no logro avances y etcétera, ¿no? También hay que mirar el entorno familiar. Si uno vive, puede vivir en una familia, de pronto uno puede vivir solo
o puede vivir digamos, entre amigos, ¿no? O puede vivir en una comunidad religiosa, ¿no? Hay que cuidar ese espacio y buscar un balance interior, ¿no? Entre el espacio de la vida cotidiana, ¿no? Y un balance con lo que hacemos hacia afuera, ¿no? La comunidad, las amistades, los entretenimientos, también los espacios lúdicos, los espacios de descanso, ¿no? Todo eso tiene que ser parte de una balanza, ¿no? Que debe pesar y no inclinarse excesivamente ni a un lado ni al otro. Por eso dice también de pronto tener un hobby, ¿no? Algo que a uno le gusta hacer, ¿no? Y que uno puede relajarse con eso. Ejercicios, en realidad no solamente para evitar el burnout, ¿no? En realidad los ejercicios ahora cada vez más son recomendados simplemente por un tema de salud física y emocional. Preocuparse en el desarrollo espiritual, ¿no? También como parte de las dimensiones, ¿no? Del desarrollo personal. Y bueno, siempre tener claro por qué yo estoy comprometida en esta tarea, ¿no? En esta tarea de cuidado, de acompañamiento. O sea, recordar nuestra motivación, no perderla, ¿no? Y si fuera necesario, si nos llegamos a sentir muy mal, bueno, tendríamos que buscar una ayuda psicoterapéutica, ¿no? En última instancia, digamos. Luego vamos a mirar un segundo nivel de cuidado. Pasamos a la siguiente, por favor. Que es el nivel laboral o del servicio, dice, ¿no? Sí, ahí hay dos aspectos, el equipo de trabajo y otras dimensiones institucionales. En relación al equipo de trabajo, es importante decir que siempre es importante contar con un equipo. Y los equipos siempre van a presentar lo que se ha llamado los riesgos, es decir, conflictos interiores, ¿no? Desencuentros. Entonces dice acá, los equipos no son santos, o sea, no por tener un equipo me voy a librar, ¿no? De verme afectado, ¿no? Pero tener un equipo sí me puede ayudar, ¿no? Entonces hay distintos tipos de grupo, ¿no? Pero uno de los más recomendables para prevenir, ¿no? Y para acompañar en esta problemática son los grupos de soporte emocional, ¿no? Es decir, reunirse especialmente para hablar no solo de los casos, de las personas que atendemos, sino también de cómo nos estamos sintiendo y poder compartir entre nosotros periódicamente, ¿no? Estas son tareas que muchas veces se realizan en compañía de un especialista, ¿no? Yo les puedo comentar que he trabajado muchos años en una ONG y que habían proyectos, ¿no? Que trabajaban siempre con niños y adolescentes. Y recuerdo un proyecto en especial que atendía niños y niñas víctimas de maltrato y violencia sexual. Y en ese caso, el equipo tenía un acompañamiento especial con un profesional especializado, externo a la institución, que venía periódicamente a reunirse con el equipo, ¿no? A escucharlos, a ayudarlos a procesar todo este impacto del servicio que estaban prestando. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los equipos. Pero también hay otros aspectos institucionales, que es el siguiente punto, el punto B, ¿no? Y que tiene que ver con que la institución tiene que ser consciente y evaluar permanentemente algunos temas como, por ejemplo, los horarios. ¿Con qué límites de horario realizamos nuestro trabajo o nuestro servicio? ¿No? Por ejemplo, se recomienda que no siempre se esté en un trabajo de atención, sino que también pueda trabajar algún taller o actividad preventiva, recreacional con la población, ¿no? O que pueda escribir algún artículo, o sea, que pueda tomar un poco de distancia de la atención propiamente dicha, ¿no? Eso es bien importante, que la institución
ayude y favorezca la comunicación entre todas las instancias, ¿no? En fin, que favorezca, ¿no?, la salud y el clima emocional de manera permanente, la salud laboral y el clima emocional. Y luego, finalmente, ya para ir terminando y poder conversar con ustedes, hay un tercer nivel, que es el nivel social y comunitario. Es decir, ¿es importante tener un equipo para realizar nuestro servicio, nuestra tarea? Sí, pero tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos con situaciones o casos que demandan algunas otras atenciones especializadas. Y entonces tenemos que buscar qué otras instituciones nos pueden ayudar, qué otros servicios hay en la comunidad y si no los hay en la comunidad, en el distrito, en el departamento, en la región, etcétera, ¿no? Y para ello es clave el articularse con redes interinstitucionales, es decir, con otras ONGs, iglesias, gobiernos locales, grupos de la población, etcétera, ¿no? Con quien podamos articularnos para realizar un trabajo más integral. ¿Qué es una red? Yo les pongo un ejemplo. Vamos a ver un diagrama en la siguiente diapositiva. Esto es un ejemplo claro de lo que es una red, ¿no? Esta fue una red en la que trabajamos hace muchos años desde la institución CEDAP sobre el proyecto que les estaba comentando de los niños afectados por maltrato y violencia sexual. Los consultorios de atención psicológica estaban al interior de la parroquia Santa Cruz, con quien había un convenio, y la parroquia Santa Cruz de Ate Vitarte, ¿no? Era parte de la red también. Las reuniones de la red se realizaban una vez al mes en los locales de la parroquia. ¿Quiénes más participaban? Bueno, la municipalidad a través de su demuna, el Hospital Valdizán, porque estaba en la zona, algunas comisarías que eventualmente asistían, algunas otras ONGs que trabajaban allí. Bueno, acá de repente no sé si ustedes logran, acá está medio tapadito, pero acá dice SEM, o sea, Centro de Emergencia Mujer de San Luis. El Centro de Emergencia Mujer era el que nos mandaba los casos. Ellos veían la parte legal y nosotros veíamos la atención psicológica. Y todas las otras colegios, ¿no? Particulares del Estado, primarios, secundarios, etcétera, y organizaciones diversas de la comunidad. Eso es una red. Entonces, esa es una recomendación también. Si no existe una red en la zona donde ustedes están trabajando, traten de organizar su propia red a partir de un directorio de instituciones que trabajan en la zona, que están cerca, con quien se puedan conocer, a quien puedan derivar casos, familias, etcétera, para las distintas actividades que realizan, o hacer actividades en conjunto, ¿sí? Entonces, esos son como los tres niveles, resumo, ¿no? Algunas estrategias personales, individuales de cuidado, las estrategias de nuestra organización, nuestra institución, y las estrategias a nivel comunitario, ¿sí? Entonces, más o menos esas son algunas ideas importantes que podemos conversar ahora a partir de sus inquietudes y de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Julia. Vamos poniendo nuestras preguntas y comentarios, por favor, en el chat para poder transmitírselos a María Julia. Y yo empezaría mientras las personas van poniendo, hay una pregunta ahorita, algunas preguntas más con una pregunta. ¿Cómo conciliamos el compromiso como profesionales con el límite profesional? Porque a veces tenemos, sobre todo cuando se atiende a personas en situación de vulnerabilidad, se siente que uno no, que uno tiene un compromiso muy fuerte, que tiene que atender siempre, se puede sobreidentificar con las personas que trabaja y no poner distancia adecuada y sentir que necesita solucionarles todo, y eso también es un factor de riesgo para
el síndrome de agotamiento profesional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conciliamos esto? Sí, gracias, Dafne, por la pregunta. Eh, a ver, el compromiso, como decía Barudi, es algo, es una sensibilidad especial que hay que cuidar, ¿no? Pero que nosotros también tenemos que ser conscientes, ¿no? De dónde surge, ¿no? Ese compromiso, cuál ha sido nuestra motivación inicial, ¿no? A veces, ¿no? A veces, muchas de estas actividades tienen que ver con aspectos internos, ¿no? De nuestra propia vida personal que buscamos compensar, ¿no? Y de los cuales no tenemos mucha conciencia. Y entonces nos pueden jugar, digamos, malas pasadas como las que tú estás mencionando, es decir, de sentir que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a poder hacer. Si nosotros no realizamos esta ayuda, a nadie más le vamos a poder pedir que nos apoye en este tema, ¿no? Pero allí yo creo que hay más una dificultad personal. Por eso es que este trabajo, digamos, de compromiso con el otro, no debe ser un trabajo solitario, ¿no? Por eso es que los grupos de soporte emocional nos ayudan a mirar también estas cosas, ¿no? A darnos cuenta de que no somos todopoderosos, ¿no? Y de que tenemos que establecer nuestros límites para poder funcionar, porque si no, ¿por qué le pusieron síndrome de quemado a esta problemática, ¿no? Porque dijeron, es como un foco de luz que se quema, pues, que se quema y ya no alumbra, ¿no? Entonces, si nosotros no construimos algunos límites alrededor, ¿no? De la tarea que realizamos, nos podemos quemar, ¿no? Y eso significa, por ejemplo, hacer una depresión, ¿no? Ese es uno de los casos más graves o más extremos que se encuentran, ¿no? La persona ya llega a requerir una ayuda profesional, incluso a veces hasta medicarse, ¿no? Por no haber puesto los límites a su debido momento. Entonces yo creo que por eso decía que las instituciones tienen que tener conciencia de esto, porque si yo pertenezco a una institución, también la institución tiene que ayudarme a mirar, mira, que acá tú estás, ¿no? Digamos, pasándote un poco de los límites. Es importante, ¿no? Que esto lo compartas con otras personas del equipo o con otra institución que trabaje cercanamente con nosotros, etcétera, que nos ayude a pensar en cómo establecer estos límites, ¿no? A nivel institucional, a nivel personal, de pronto, por eso de ahí decía, hay que evaluarse, autoevaluarse constantemente, ¿no? Para ver qué nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo, qué recuerdos nos trae. A veces atender a algunas personas nos conecta de pronto con recuerdos de nuestra propia historia, ¿no? Y ahí entonces nos damos cuenta que eso está incidiendo en este momento para que de repente yo me angustie demasiado y quiera hacerlo todo ahorita, en este momento, que no puedo esperar, ¿no? Porque la angustia es mía en este caso. Puede ser que tenga una angustia por empatía con el que sufre, pero le estoy sumando otra angustia que es mía, personal, de cosas que yo no he podido solucionar todavía, ¿no? Entonces, sí, por eso es que yo creo que una de las estrategias más importantes es poder tener ese espacio que nos ayude a pensar juntos, ¿no? Y en caso necesario, yo pueda, bueno, decir, de repente necesito un tiempo de apoyo psicológico, ¿no? Para trabajar en este tema que lo tengo ahí y no lo he resuelto, ¿no? Por ahí te podría decir, ¿no? Hacer el balance entre el compromiso y los límites personales. Y hay un par de preguntas que tienen que ver con esto que te preguntaba yo. De Lidia nos pregunta cómo guardar el equilibrio entre lo personal y lo laboral, y nos pregunta también cómo desarrollar la capacidad para aprender a decir en algún momento no cuando está a riesgo mi salud personal. Ok.
Sí, están efectivamente, ¿no? Están relacionados. Este, a ver, em, el tema de los límites entre lo personal y lo laboral pasa porque todos seamos conscientes de la existencia del burnout, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que una institución, ¿no?, que reconoce que esto existe, va a tener mucho más cuidado en el tipo de cosas que exige y de qué manera las exige, ¿no? Estaba comentando el otro día, ¿no?, sobre las políticas públicas y cómo alrededor del año 2004, 2005, el Ministerio de Salud, ¿no?, hizo un proceso participativo para generar unos lineamientos de salud mental para el país. Entre esos lineamientos se reconocía el síndrome de burnout como algo importante que había que atender. Yo no sé si eso ha trascendido hasta, digamos, todas las regiones del país, si eso se ha difundido lo suficiente entre, estoy hablando ahorita del sector público, también podemos hablar del sector privado, ¿no? Si eso se ha difundido lo suficiente, pero la idea es que llegara a todos lados estas políticas de salud mental, ¿no? Y entonces, porque si yo soy una institución, ¿no?, que no reconozco que eso existe, lo que te voy a decir es lo que uno escucha, ¿no? Que es, mira, ese es tu problema, o sea, si tú no puedes con esta carga, ¿no?, tú ve cómo lo resuelves, ¿no? Entonces no nos va a ayudar a establecer ese límite. Pero a veces ocurre lo contrario, justo lo que estaba yo diciendo, que la institución, ¿no?, tiene mayor conciencia y desarrolla algunas estrategias, pero yo en lo personal, ¿no?, tengo cosas que no he podido trabajar y por lo tanto ya viene a ser como un tema más mío, porque lo que normalmente uno escucha es que la institución me recarga, ¿no? Pero a veces la recarga nos la hacemos nosotras mismos, ¿no? Este, y que tiene que ver con el tema de decir no. Yo creo que hay que aprender a decir no al otro y hay que aprender a decir no a nosotros mismos, decir, mira, fulanita, no, o sea, para aquí, ¿no? El otro día una persona me comentaba, no específicamente sobre este caso, ¿no?, pero sí sobre el trabajo que ella realiza y cómo se dio cuenta de que no era un trabajo necesariamente de atención de casos graves, ¿no? Pero de pronto se dio cuenta que estaba entrando en una vorágine que no se explicaba de dónde venía, ¿no? Y le costó esfuerzo y trabajo tomar conciencia de que eso tenía que ver con cosas más personales que tenía que trabajar, ¿no? A veces la gente no entiende el no. Y yo creo que hay que explicarlo, porque si no uno termina diciendo no con un grito, digamos, ¿no? Hay que explicar el no, ¿no? Hay que decir, mira, yo para cumplir mi compromiso de ayudarte, ¿no?, o de ayudar a otras personas, eh, tengo que cumplir con determinados procedimientos, las cosas se tienen que hacer de manera adecuada para que sean una ayuda efectiva, ¿no? Entonces, en este momento esto no se puede dar, ¿no? Lo vamos a retomar. Claro, hay emergencias, no estoy hablando yo de situaciones de emergencia, ¿no? Llega un caso de una persona, a veces en los servicios de atención a víctimas de violencia, de una persona agredida, estamos en una emergencia y yo estoy por irme, de repente en 15 minutos no me voy a poder ir. En ese momento tal vez yo no pueda decir no, ¿no? Pero no es lo que pasa en todo, a cada rato, ¿no? Entonces tengo que poder discriminar también, ¿no? Pero este, yo creo que el trabajo solitario también, estaba pensando ahorita en el trabajo de asesores, ¿no? Asesores, acompañantes, guías espirituales, ¿no?, en el mundo religioso, ¿no?, que conozco un poco el trabajo que realizan, y ahí a veces hay un trabajo un poco solitario, ¿no? Entonces, ¿de qué manera poder generar espacios para compartir con otros,
No tengo la fórmula, pero hay que pensarlo dentro de la congregación o de la organización, ¿no? Hay que pensarlo entre varios de repente que cumplen la misma función, ¿no? Cómo nos podemos acompañar en esta tarea de escucha, ¿no? Nos preguntan algunas cosas sobre el trabajo en equipo. Por ejemplo, si es posible restablecer la confianza en el equipo. Me imagino que cuando ha habido situaciones de conflictos que han dañado la confianza, y qué se puede hacer. ¿Y qué pasa si tienes un equipo muy pequeño? Nos dicen aquí de 3 personas y hay una relación más cercana entre 2 de ellas y la otra persona se siente o es dejada de lado, ¿no? ¿Cómo manejar estas situaciones y lo que pueden implicar? Ujú. Sí, a ver, hay una cosa interesante que pasa algunas veces en los equipos, y es que las personas que atienden, por ejemplo, casos de violencia, muchas veces mm, estas problemáticas empiezan a reflejarse al interior y empiezan a haber conflictos por cosas que no ameritan al interior de los equipos y se generan resentimientos, ¿no? Distanciamientos entre los colegas o las personas con las que trabajamos y se pierde la confianza, ¿no? O a veces también alguno de los conflictos sale del grupo. El tema de la confidencialidad es muy importante. A veces hablamos con otros hacia afuera, ¿no? Y eso puede resentir los vínculos. Bueno, no siempre hay grandes vínculos de amistad, pero generalmente hay ciertos niveles de amistad entre los equipos, ¿no? Puede resentir, ¿no? Y generar alejamientos. Yo sí creo que se puede restablecer. Tiene que haber la voluntad, ¿no? Alguien tiene que proponerlo. Y si es que no lo podemos conversar, de pronto buscar a alguien, un tercero, la figura de un tercero es importante, ¿no? Que nos pueda ayudar, ¿no? Y pedirle, ¿no? Que nos escuche y que nos ayude a pensar en esto que ha pasado, por qué ha pasado, etcétera. A veces el equipo solo le resulta más difícil hacerlo. Otras veces lo logran hacer. A veces hay alguna persona del equipo, ¿no? Que tiene un poco más de fortaleza y propone, vamos a conversar sobre esto que ha pasado, y logran, ¿no? Pedirse disculpas, logran explicar, pero otras veces hay que buscar a un tercero, ¿no? Y hay que elegir bien, digamos, a ese tercero, ¿no? ¿Qué hacer frente a equipos pequeños? Los tríos son un problema, ¿no? A veces se separan, así como tú estás diciendo, y a veces eso ocurre en comunidades religiosas, ¿no? He tenido un poco de conocimiento acerca de eso, donde viven de a tres, ¿no? Entonces no favorece muchas veces, sino que hace estos bloques, ¿no? Entre uno solo y un bloque de dos, ¿no? En esos casos yo creo que hay que conversarlo también, igual, ¿no? Y si no se puede resolver, yo creo que hay que buscar a alguien de la institución. No creo que la institución sea de 3 personas. Generalmente son equipos de 3 personas que están en una zona, ¿no? Digamos, a veces hay instituciones que tienen varios equipos en distintas regiones y entonces tenemos 3 acá, tenemos 3 allá, ¿no? Hay que buscar con los supervisores o los acompañantes o el rol que tengan, ¿no? Otras personas de la institución que nos ayuden a pensar lo que está pasando. Pero eso pasa por tener canales abiertos de diálogo institucional. Porque lo que muchas veces he escuchado también mencionar es que ¿a quién le digo? Porque lo he intentado y me han dicho, mira, ¿sabes qué? Debe ser porque tú, pues, eres un poco pesada a veces, ¿no? O te lo estás imaginando, estás exagerando, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber un canal
Sí puede ser que hayan personas especialmente sensibles o especialmente con características, vamos a decir así, un poquito paranoides, ¿no? Pero otras veces no, otras veces son manifestaciones de repente de que algo falta trabajar al interior de la institución y hay que identificar qué es lo que falta, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se están dando las alianzas? Por ejemplo, todas las intervenciones desde los enfoques sistémicos trabajan muy bien este tema, ¿no? O sea, dentro de una institución, así como dentro de una familia, se dan bloques. A veces el papá se alía con un hijo, con dos hijos, la mamá con otros, y se hacen bloques al interior de una familia. Todos sabemos sobre eso porque en general, la mayoría venimos de una familia. En las instituciones se replican esos roles muchas veces, ¿no? Entonces, si somos profesionales menores, de pronto por ahí queremos tener mayor atención, ¿no? De alguno de los jefes o jefas y se empiezan a generar también a veces conflictos que tienen que ver con esas cosas que son más personales, ¿no? Entonces hay que conversarlas institucionalmente, ¿no? Me parece. Entonces yo siempre diría que hay que buscar un tercero o un cuarto, en el caso de los equipos de tres, ¿no? Pero se llama el tercero porque es un externo, ¿no? En psicología se llama el tercero. Una tercera mirada, ¿no? Para que nos ayude a ver qué cosa está pasando, ¿no? A propósito de comunidades religiosas, nos preguntan qué tan bueno es separar o tomar distancia de esta realidad. Me imagino que se refiere a una realidad conflictiva, no lo coloca claramente aquí. Por ejemplo, si es conveniente en algún caso un cambio de comunidad en la vida consagrada. Yo vivo en una comunidad y me traslado a otra, ¿no? Por estas situaciones y estos conflictos. Este, a ver, sí y no. Sí y no. Hay situaciones un poco extremas en las que a veces se han tomado esas decisiones y temporalmente ayuda, ¿verdad? Pero eh, a veces ocurre que se resuelve este problema acá, pero en otra vuelve a salir o surgir un problema similar y a veces no se puede estar haciendo, digamos, cambios de manera tan permanente. Entonces, yo diría que siempre antes de tomar la decisión es bueno tratar de entender qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Y sí, lo que sí se puede hacer es buscar mejores balances. Cuando uno conforma un equipo o una comunidad religiosa pequeña, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que utilizo para balancear, ¿no? A las personas que van a formar parte de ese equipo, ¿no? La edad, ¿no? La experiencia con este tipo de trabajo, ¿no? La personalidad, ¿no? ¿Qué es lo que priorizo, ¿no? Porque a veces son como, a ver, como síntomas de cosas más institucionales. Y entonces, cambiando una persona, resolvemos momentáneamente un problema, pero el problema de fondo no se ha resuelto. Y el problema de fondo a veces tiene que ver con que no se conversa suficientemente sobre cosas que se dicen, digamos, en voz baja, ¿no? Por ejemplo, que hay preferencias, ¿no? Con alguna gente, que hay discriminaciones con otra gente, y entonces ese tipo de cosas se van reproduciendo también en las pequeñas comunidades, ¿no? Pero es un tema más institucional de cómo la institución maneja sus relaciones. Entonces, mal hacemos ahí en escaparnos de un problema. Cambiar a alguien, ¿no? Podría funcionar, pero podría ser un escape también y no resolver el problema de fondo. Yo diría que hay que pensarlo bien antes de hacer un cambio. Em, ¿Es Barudi el que diferencia entre burnout y síndrome de agotamiento profesional y estrés laboral? ¿O siempre ha habido esta diferenciación y lo que más bien hay es una generalización del término? No, no lo diferencia en realidad, sino que le da una denominación
en castellano, digamos, para facilitar a la gente la comprensión del síndrome, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, muchas veces usamos indistintamente burnout y síndrome de agotamiento profesional. En realidad tiene que ver con lo mismo porque ambas denominaciones están referidas a este proceso progresivo de agotamiento, ¿no? Solamente que su nombre original es burnout, ¿no? Pero se usa síndrome de agotamiento profesional, digamos, para que la gente entienda mejor de qué se trata, ¿no? Lo que se diferencia son los dos bloques de, digamos, lo que tiene que ver más con un proceso progresivo de lo que tiene que ver más con un efecto traumático más inmediato. Eso es, digamos, otra diferenciación distinta que, bueno, en este caso no hemos profundizado, ¿no? ¿Cómo estar atentos y realizar un acompañamiento mutuo? ¿Qué elementos deberíamos tener en cuenta? Ah, no dice a qué se refiere, si a un equipo, a una Me imagino que a institución. un equipo, sí, porque no indica a qué se refiere. Ujú. Ya. Este, a ver, em, por ejemplo, puedo poner el ejemplo del equipo de psicólogos del proyecto que les había mencionado, ¿no? Todos hacen una tarea similar, ¿sí? Todos atienden niños y niñas y adolescentes, ¿no? En ese sentido, es un equipo, digamos, homogéneo en su tarea, ¿no? Entonces, en este caso de los psicólogos, será por el tipo de trabajo que realizan, hay muchas, digamos, muchas instancias de apoyo, ¿no? Entonces, generalmente estos equipos tienen grupos de supervisión, es decir, una vez a la semana, ¿no? Con un profesional de mayor experiencia, rotativamente presentan sus casos, ¿no? Entonces, hoy día me toca a mí, llevo una sesión sobre el caso de tal niña o de tal niño, ¿no? Y se discute el caso. No, no es tanto para hablar de cómo nos estamos sintiendo, ese es otro dispositivo, ¿no? Sino para tratar de tener una mirada más integral y mirar cosas que capaz yo no estoy mirando en el caso, que me ayuden a pensar el caso. Eso se hace no solo en los proyectos de este tipo, sino se hace en general. Casi todos los psicólogos trabajan con este tipo de dispositivos de las supervisiones, ¿no? Entonces, es una manera de acompañarse y de pensar en conjunto, ayudar a pensar a nuestros colegas, ¿no? El otro dispositivo, el otro grupo, es el que yo llamaba el grupo de soporte emocional, que tiene un objetivo distinto. Acá no es tanto profundizar en casos específicos, sino en mirarnos a nosotros como equipo. Entonces, es un espacio, digamos, donde nos podemos de repente decir cosas, ¿no? De una manera afectuosa y respetuosa que nos ayuden, ¿no? Entonces, mis colegas me pueden decir, mira, yo he observado, he visto, ¿no? Que tú, eh, estás almorzando a la hora del refrigerio y estás ahí revisando tal libro, revisando el caso, ¿no? No te estás cuidando, tienes que parar, ¿no? Tienes que descansar un momento. Ten ese espacio libre, ¿no? Disfruta de tu almuerzo, ¿no? Para poner una cosa bien práctica y concreta, pero que nos pasa. Una vez te puede pasar porque estás en un apuro, ¿no? Pero ese no puede ser tu modus vivendi, digamos así, ¿no? Entonces, esas son formas de acompañamiento mutuo de un equipo. Hay equipos que son heterogéneos en su labor, es decir, eh, no ha- para tomar el mismo ejemplo, no solamente hay psicólogos, sino que hay, por ejemplo, también trabajadores sociales, ¿no? O hay un abogado, ¿no? Porque hay equipos que son interdisciplinarios para los casos de atención de violencia, ¿no? En esos casos tienen tareas diferentes, todos se ven afectados, porque todos hacen un trabajo de escucha. El abogado, el psicólogo, la trabajadora social, todos hacen un trabajo de escucha. Su objetivo es distinto, ¿no? Pero igual se cargan con la historia de la persona que viene, ¿no? Y ahí, sí, lo que se ha visto es que también a veces es posible
hacer supervisiones interdisciplinarias, ¿no? Es decir, desde la mirada de las otras profesiones, ¿qué le podemos decir al psicólogo que no está teniendo en cuenta en su trabajo? Desde la mirada de los otros, ¿qué le podemos decir al abogado? ¿O qué le podemos decir a la trabajadora social? ¿No? Entonces es una supervisión con características distintas, pero también apunta a mirar los puntos ciegos, ¿no? Que a veces algunas profesiones te marcan determinados puntos ciegos, ¿no? Entonces, esa es otra manera. Y la otra manera es lo que hacía también este grupo, ¿no? O sea, después de atender, se iban a tomar lonche, a comer algo rico, a reírse, a relajarse, a acompañarse un poco y después cada uno a su casa, ¿no? Entonces, desde cosas tan simples como esa hasta dispositivos más profesionales como estos que estoy mencionando. Nos piden tu opinión sobre un tema de límites y horarios y nos dicen que puede ser común que un terapeuta termine su jornada laboral y sale de su trabajo a seguir atendiendo pacientes, me imagino que de forma privada. Entonces, nos piden tu opinión sobre ese tipo de situaciones. Ya, este, pues sí, bueno, el tema de ahí me están hablando, digamos, de un manejo más personal, ¿no es cierto? No el manejo institucional, Institucional, ¿no? ajá. Digamos que la institución cuida adecuadamente los horarios de sus profesionales, ¿no? Y salen a su hora, vamos a decir así, ¿no? Pero yo tengo, digamos, una carga adicional, ¿no? Bueno, em, desde mi experiencia, mm, a ver, como psicólogos no he visto tanto eso porque lo que yo he visto más es que los psicólogos generalmente tienen trabajos institucionales de tiempos parciales, ¿no? O medio tiempos, ¿no? Tres cuartos de tiempos, porque a muchos les interesa la atención privada también. ¿Sí? Entonces quieren combinar, es una decisión más personal, quieren combinar estas dos tareas y siempre se encuentra en las instituciones tiempos parciales, ¿no? Entonces lo consiguen, al menos eso es lo que yo he visto dentro de de mi grupo profesional. No sé muy bien, me imagino, por ejemplo, en el caso de los abogados debe ser algo parecido, ¿no? Porque algunos también quieren, les interesa ver otro tipo de casos, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Muchas veces este cambio no es solamente un recargo de tiempo, sino es un cambio en el estilo de población que atiendo, porque son problemáticas diferentes. Y eso también me puede ayudar a tener un balance, ¿no? De la sobrecarga temática que a veces tengo en la institución, ¿no? Si yo veo muchos casos de violencia en la consulta privada, sí llegan los casos de violencia, pero no llegan en el monto en que llegan a la institución. Entonces veo otro tipo diferente de casos que también me ayuda a poner mi mente en otros temas, ¿no? Y a pensar de manera más amplia, y eso termina al final siendo positivo, ¿no? Ahora, que estés 8 o 9 horas en una institución y de ahí 5 horas más, mm, dependerá de las fortalezas. Yo tampoco lo recomiendo, ¿no? Me parece que podría ser un poco excesivo, efectivamente, ¿no? Nos piden que podamos profundizar un poco más, que puedas profundizar un poco más en la definición, la diferencia entre la definición de burnout como lo que le da a los profesionales que atienden personas versus estrés laboral que puede sufrir cualquier otro profesional. Ya. Bueno, la diferencia es la tarea. Esa es la diferencia. Es decir, en un estrés laboral, ¿no? Yo puedo tener estrés laboral porque tengo exceso de horas de trabajo, ¿no? No descanso lo suficiente, pero estoy viendo papeles todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, un trabajo de contador puede generar un estrés laboral,
perfectamente, porque a veces además hay contadores que no trabajan solo en una institución, trabajan en varias instituciones, entonces llevan varias contabilidades, he visto ese tipo de casos, ¿no? Y entonces en los momentos que ya sabemos, ¿no? Que son los momentos de pago de El impuestos y cierre. una serie de cosas, entonces se recargan excesivamente y finalmente pueden saturarse, ¿no? Sobresaturarse, pero la tarea que están realizando no es que sea mejor o peor, es diferente. Acá estamos hablando que lo que genera el burnout, ¿no? Es el sufrimiento del otro que yo atiendo. Eso es lo que a mí me impacta y me genera ese malestar. Esa es la principal diferencia. ¿Qué otra diferencia podría haber? A ver, ¿con qué otro tipo de profesión que sea en casi el área de profesiones de, digamos, de temas humanos, abogados, docentes, psicólogos, trabajadores sociales, generalmente se presenta esta temática, pues, ¿no? Siempre estamos trabajando con personas, ¿no? Principalmente. Entonces, allí es donde más se presenta. De repente, en las profesiones más vinculadas con las ingenierías, ¿no? Con los números, tal vez la sobrecarga viene por la cantidad de horas de trabajo, de esfuerzo físico, en algunos casos que hay que hacer, ¿no? Viajes excesivos, ese tipo de cosas que pueden generar una recarga laboral, pero que no es un burnout, ¿no? Ujú. Finalmente nos dicen, por la experiencia que tengo en el ámbito de la Iglesia Católica, siento que nos hacen falta dos elementos claves. Uno es más una opinión que una pregunta. Uno, consultar con con los colaboradores, saber identificar los problemas, evaluar, etcétera. Y dos, saber delegar responsabilidades. La excesiva centralización de responsabilidades es el factor que más agota a los agentes pastorales. Ajá. Sí, me gustaría comentar porque segundo aspecto, sobre todo, del saber delegar, es algo que yo he visto también en algunos trabajos con líderes de organizaciones populares, ¿no? Todo lo que es el tema de los liderazgos. De alguna manera, vamos a decir así, desde mi punto de vista, que los agentes pastorales hacen una labor de liderazgo también, ¿no? Entonces, los líderes muchas veces tienen obviamente habilidades y por eso destacan como líderes naturales o son nombrados por el grupo como líderes más formales, ¿no? Pero muchas veces los líderes adolecen, ¿no? De algunas características, como, no quiero utilizar palabras técnicas, ¿no? Pero adolecen de esto que podríamos llamar necesidad de reconocimiento, ¿sí? Y entonces se sobrecargan en buena parte porque no quieren delegar. Se pueden quejar hacia afuera de que todo lo tienen que hacer ellos, de que nadie los ayuda, etcétera, etcétera. Pero si uno va analizando un poquito más hacia adentro, se da cuenta que a veces a ellos mismos les cuesta delegar. Nunca creen que los otros lo hacen tan bien como ellos. Algunas veces pueden tener razón, pero otras veces creo que es una falta de paciencia para el desarrollo de nuevos liderazgos, ¿no? Este, no se le da el espacio, ¿no? El espacio suficiente a que otra gente se capacite y vaya creciendo en realizar esa tarea, ¿no? Y pueda compartir el peso conmigo o reemplazarme en algún momento, ¿no? Yo he escuchado a gente de las comunidades de organizaciones no religiosas, otro tipo de organizaciones de base, ¿no? De mujeres o de dirigentes, etcétera, ¿no? Que dicen, bueno, nosotros no queremos ser elegidos como líderes algunas veces porque nos damos cuenta que los líderes
¿no? Empollan el cargo, vamos a decir así, ¿no? Como las gallinas que empollan sus huevos, empollan el cargo, o sea, no quieren que nazcan los pollitos, o sea, no sueltan, ¿no? Son como decimos acá, los peruanos somos mamás gallinas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una dificultad que hay que analizar también desde el punto de vista personal, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta soltar, ¿no? Dar al otro, ¿no? Compartir con el otro responsabilidad, ¿no? Queremos, nosotros manejar. Tenemos un tema con el poder, ¿no? El tema del poder acá también es bien importante, entonces no queremos soltar el poder, ¿no? Una última pregunta. Nos hablan de una comunidad de 4 hermanas en una misión alejada, con edades diferentes, con edades muy diferenciadas, en la que la persona que nos pregunta es la animadora de la comunidad y han estado teniendo algunos conflictos por algunas cosas de las que tú has hablado. Las diferencias al interior de edad, por ejemplo, al interior de de la comunidad, la sobrecarga de la misión, algunas situaciones que se han dado conflictivas y cómo se puede en una situación tan tensa generar un tema de autocuidado y de cuidado de la comunidad. Ya, yo ahí volvería a la pregunta de cuáles son los criterios que se utilizan para formar las comunidades, ¿sí? Este, y yo sé que a veces tampoco hay mucho de dónde escoger. Ese es un tema de la realidad. La realidad a veces nos impone, ¿no? Bueno, hay tales personas y esas son todas las que son, como decir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero siempre hay otros criterios, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? Queremos combinar personas de más experiencia con otras de menos experiencia para que aprendan. Queremos gente joven con ideas nuevas para que ayuden a renovar más bien a las de mayor edad, que les cuesta incluir aspectos novedosos, ¿no? En su trabajo, ¿no? De servicio. ¿Cuáles son los criterios? ¿No? Yo creo que hay que tener claros esos criterios, pero si aún así se dan dificultades, y yo creo que tiene que venir alguien a auxiliar, ¿no? Por eso digo la función del tercero, ¿no? No alguien a, digamos, a regañar, esa no es la idea, ¿no es cierto? No alguien que viene a cuadrar al grupo, sino alguien que viene a ayudar. ¿Y qué significa ayudar? En primer lugar, significa escuchar lo que cada una de las personas tiene que decir, cómo se están sintiendo, qué cosas proponen para mejorar, ¿no? Este, y ahí ir viendo entonces qué cambios se pueden ir haciendo, pero donde toda digamos, la responsabilidad del cuidado del equipo no queda solamente en las 4 personas, sino en la institución que tiene que hacerle seguimiento. Bueno, y después de un mes, ¿cómo ha ido el tema de los cambios que se han hecho? ¿No? Por ejemplo. Y luego también hay un tema de tareas y de afinidades, ¿no? Hay algunas tareas para las que algunas personas tienen mayores habilidades que otras, ¿no? Yo sé que tenemos que aprender de todo. Si pertenecemos a una organización y vamos a estar, digamos, de repente a lo largo de nuestra vida, vamos a estar de una experiencia a otra, ¿no? Incluso de un país a otro, ¿no? Eh, pero yo creo que de alguna manera también hay que buscar un balance entre qué es lo que yo mejor sé hacer, ¿no? Para poder por ahí dirigir la tarea, la función dentro de la comunidad, ¿no? Y repartirse en función a eso, ¿no? Mucho de lo que pasa también es que se repiten roles familiares, eso ya lo dije hace un momento, ¿no? Lo he visto con gente joven y gente mayor, a veces
hay gente joven que viene de experiencias familiares un poco deprivadas y entonces busca en las religiosas mayores figuras maternas, ¿no? Figuras protectoras. Estoy hablando de mujeres, podría darse también en los grupos de varones, ¿no? Y entonces eso genera o puede generar vínculos de dependencia, ¿no? Eso pasa en la vida, en los, digamos, en cualquier institución siempre hay algo de eso, ¿ya? Pero en las comunidades donde hay un compartir la vida en común, dormimos en la misma casa, ¿no? Compartimos muchas más cosas que el ir a trabajar en una oficina, ¿verdad? Entonces, con mayor razón, hay más factores que hacen que eso se parezca a una familia y que se reproduzcan cosas y roles y conflictos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no es por, a ver, podría pensarse que a veces uno busca psicologizar todo, ¿no? Pero también se podría mirar como, a ver, ¿qué me puede aportar esta mirada? ¿No es cierto? Esta mirada desde el lado de la psicología, ¿no? Y yo diría que a veces es importante como que buscar información. Ahora, en la actualidad, es mucho más fácil buscar información, ¿no? De todo tipo. Antes era más difícil encontrarla. Entonces, bueno, uno puede buscar información de este tipo de conflictos que se presentan en los grupos, en las instituciones al interior, de los roles familiares que se repiten. O sea, hay información sobre eso, ¿no? Hay cosas escritas, ponencias o libros, buscando temáticamente, ¿no? Y por último, si no, alguna persona que nos pueda hacer una pequeña intervención, ¿no? De asesoría. Eso está pasando, ¿no? ¿Qué factores de repente no estamos teniendo en cuenta, ¿no? Y de qué manera usted nos podría ayudar a poder desarrollar algunas estrategias, ¿no? Eso también funciona, ¿no? Se nos han quedado algunas preguntas en el tintero. Lamentablemente me disculpo por eso, pero ya se nos ha pasado el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente, María Julia, por esta interesante e importante charla del día de hoy. Y solamente para terminar, agradeciéndoles también a todos los que nos acompañan por su participación y decirles que desde el instituto estamos colocando en el chat ahora un link para la asistencia, pero que cuando cierren el Zoom les va a llegar también a sus correos un link para la asistencia del día de hoy. Y nos ha puesto Gabriela un link ahorita en el chat con la encuesta de satisfacción de la charla del día de hoy, que ustedes saben que las hacemos después de cada charla, entonces les agradeceremos, por favor, que puedan llenarla. Muchísimas gracias nuevamente, María Julia, y buenas noches con todos y todas. Sí, muchas gracias también por sus preguntas, porque siempre ayudan a, ¿no? A abrir nuevos caminos esas preguntas. Gracias a ustedes también. Gracias.